Telefónica para saludar con mucho gusto a José Antonio Guevara, parte del Centro de Investigación de Crímenes Atroces, un abogado experto en Derecho Internacional, y tenemos mucho interés en hablar con José Antonio Guevara sobre esta noticia que le damos a conocer, bueno, desde el día de ayer y que la presentamos al comienzo del programa, esta resolución de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de captura en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa, y contra los altos mandos de la organización Hamás. José Antonio Guevara, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes, gracias por tenerme en su programa. Al contrario, tenemos mucho interés, sabemos que eres un conocedor de estos temas y nos gustaría, antes de precisar en algunos puntos de la importancia de esta decisión, si nos pones en contexto para el auditorio y nosotros mismos que no tenemos tanto conocimiento del derecho internacional y de las instituciones que procuran justicia, casi partir de base, ¿qué es la Corte Penal Internacional y por qué es importante esta resolución que emitió un fiscal y que está pendiente de si se autorizan por los jueces? Sí, claro que sí. Mira, la Corte Penal Internacional se crea mediante un tratado de 1998 que se llama el Estatuto de Roma, que crea precisamente la Corte Penal Internacional. La Corte se instala en el año 2004, finalmente ya con todos sus jueces, su fiscal, su secretario, y empieza a funcionar desde entonces. Cómo opera la Corte Penal Internacional es que la Fiscalía, una vez que se activa la jurisdicción de la Corte, es decir, que alguien detona la competencia complementaria de la Corte Penal Internacional, que puede ser un Estado parte del Estatuto de Roma, puede ser el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, o bien el propio fiscal si ejerce sus facultades de oficio. Estas, siempre que las ejerza, tendrá que tener un control por parte de los jueces, una sala que se llama Sala de Cuestiones Preliminares. Entonces, en el caso en el que estamos actualmente, es un caso en donde la jurisdicción de la Corte se activa por dos formas. Uh-huh. Una es porque en el 2015 Palestina ratifica el tratado, el Estado palestino ratifica el Estatuto de Roma, y la fiscal de la Corte Penal Internacional de entonces, en 2016, apertura una investigación preliminar. ¿Qué es esto de una investigación preliminar? Es una investigación antes de que la Fiscalía tenga las facultades de investigar propiamente de un fiscal. Es una etapa en donde recibe información de fuentes fidedignas, que son organizaciones de la sociedad civil, víctimas, asociaciones de víctimas y organismos internacionales, y con esa información empieza a verificar si la Corte eventualmente tendría competencia sobre esos crímenes, es decir, si los crímenes se cometieron en el territorio de un Estado parte, en la fecha en la que la Corte tendría competencia temporal para conocer de esos crímenes, si los crímenes son de gravedad suficiente, y si el Estado en cuestión tiene la capacidad o la voluntad, o no la tiene, ni la capacidad ni la voluntad, para llevar a juicio de manera diligente a los más altos responsables de haber cometido esos crímenes. Si en esa etapa preliminar la Fiscalía está convencida de que se reúnen esos elementos, entonces puede solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares una autorización. Y eso lo hizo la Fiscalía en 2018. En 2019, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reconoció que se reúnen esas condiciones por eventos, incidentes y crímenes que ya estaba cometiendo el Estado de Israel en los territorios palestinos ocupados, y entonces estaba convencida de que podía actuar. Pero había una discusión jurídica en aquella época en donde se ponía en duda sobre si Palestina era propiamente un Estado o no lo era. Entonces la Fiscalía dijo: yo ya encuentro elementos suficientes para poder creer que crímenes se cometieron y que tendría jurisdicción la Corte, pero para estar seguros le solicito una opinión a la Sala de Cuestiones Preliminares para que me diga si el territorio de Palestina es un territorio en el que la Corte puede ejercer jurisdicción. Y en el 2021 la Sala de Cuestiones Preliminares, una de las salas de cuestiones preliminares de la Corte, dijo: sí tienes jurisdicción, Fiscalía, empieza
empieza a hacer la investigación o haz lo que corresponda para que sigas adelante con la investigación, ya que antes de esa consulta que hizo la Fiscalía a la Sala, desde mayo de 2018, el Estado palestino le dijo a la Fiscalía, por mi conducto te activo la jurisdicción. Entonces, ya para entonces, es decir, para el año 2021, había claridad de que la Corte podía conocer del caso. Y en octubre del año pasado, del 2023, sabes que esta organización terrorista Hamas hizo un atentado, unos crímenes cometidos a gran escala en contra de población civil israelí en los territorios palestinos ocupados, es decir, en Palestina y en las áreas fronterizas de Israel. Y eso detonó una respuesta virulenta por parte del Estado israelí, para, entre comillas, atacar, destruir o debilitar, destruir, porque eso es lo que han dicho, a esta organización palestina que practica actos terroristas, y la respuesta fue desproporcionada. Entonces, eso es un poco el contexto de cómo está la Corte constituida. Tiene su sede en La Haya, en Holanda, y un apunte adicional, solamente puede conocer de crímenes que se cometen en el territorio o por los nacionales de los estados que han ratificado el Estatuto de Roma, y como te mencioné anteriormente, o les mencioné anteriormente, Palestina, el Estado palestino ratificó el Estatuto desde el año 2015. Entonces, es muy importante esos antecedentes que nos presentas, José Antonio Guevara, porque no deriva solamente de los ataques de Hamás a la población civil de Israel el 7 de octubre y la respuesta, como bien dices, y coincido plenamente, totalmente desproporcionada del Estado de Israel de arrasar prácticamente con la población civil de Gaza. Sin embargo, ya en la declaración precisa del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Ahmad Khan, sí precisa, dice, voy a leer esta parte, dice: sobre la base de las pruebas reunidas y examinadas por mi fiscalía, tengo motivos razonables para creer que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel, son penalmente responsables de los siguientes crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio del Estado de Palestina desde al menos el 8 de octubre, y empieza a enumerar los distintos crímenes. Es decir, a pesar de la investigación viene de antes, pero evidentemente pues se está investigando más de manera precisa los sucesos recientes. En efecto, la solicitud de orden de detención que presenta el fiscal a la Sala de Cuestiones Preliminares es por la responsabilidad del primer ministro israelí, como mencionaste, Benjamín Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y 3 altos dirigentes de la organización Hamas. Así es. Por principalmente los eventos que iniciaron con los atentados, con los ataques de Hamas a la población civil israelí en territorio palestino y en la frontera con Israel, y la respuesta desproporcionada y contraria al derecho de la guerra del ejército israelí. Eso no quiere decir que la historia de la acusación o las acusaciones de la Fiscalía en contra de altos dirigentes, principalmente israelíes, pueda limitarse exclusivamente a esta acusación. En este momento sí, pero eso no exime la posibilidad o no le quita la posibilidad de que en el futuro pueda presentar acusaciones complementarias por aquellos crímenes cometidos desde 2015, o bien por otros crímenes cometidos a partir de octubre del 2023. Tú habrás notado que la acusación que se hace es por los crímenes de lesa humanidad y de guerra, pero deja fuera la discusión o la acusación sobre genocidio. Claro. Ya ha habido muchos señalamientos por parte de diferentes actores muy creíbles, muy serios de la comunidad internacional, que señalan que la intención de las autoridades israelíes es destruir en todo o en parte a la población palestina. Pero bueno, más allá de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con eso, existe la posibilidad de que más adelante la Fiscalía amplíe su acusación
a estas personas o a otras personas por crímenes anteriores al 2023, es decir, octubre de 2023, o por otra categoría de crímenes como podría ser el genocidio. ¿Qué precedentes, además del de Vladimir Putin, que me parece que también tiene una orden de arresto de esta Corte Penal después de declararle invadir una parte del territorio de Ucrania, y por lo tanto pues tiene consecuencias? Ayer te escuchaba con Carmen Aristegui en entrevista en CNN y decías que, por ejemplo, Vladimir Putin no se arriesgó a ir a un viaje a Sudáfrica por la posibilidad de que fuera detenido. En este sentido, ¿qué otros precedentes hay de jefes de Estado en funciones que tengan esas órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, y qué consecuencias directas podría tener específicamente para Benjamín Netanyahu y los otros funcionarios y directivos de Hamás implicados en esta decisión? Bueno, si la memoria no me falla, el primer antecedente de una acusación a un presidente en funciones por la Corte Penal Internacional fue en contra del presidente de Sudán, al-Bashir, a los inicios durante la primera mitad de este siglo, es decir, por los años mediados de 2005, por ahí. Esa fue la primera vez que tengo memoria de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional hace una acusación y que la Corte o la Sala de Cuestiones Preliminares gira una orden de detención en contra de un presidente en funciones. Y lo que sucedió es que este presidente dejó de viajar a lugares, o por lo menos se dificultó mucho la posibilidad de que este presidente viajara a lugares en donde los estados hubieran ratificado el Estatuto de Roma, porque existe la obligación para los países que lo han ratificado de que una vez que una persona acusada por la Corte ponga pies en su territorio, deba ser detenido y pueda ser entregado a la Corte Penal Internacional en cumplimiento de las obligaciones del Estatuto y sin incumplir otras normas internacionales. Entonces, las consecuencias que puede tener una vez que se dicte la orden de detención, que esperemos que eso sea en las próximas semanas, es que el presidente o el primer ministro, Benjamín Netanyahu, sí, y su secretario de Defensa y los tres dirigentes de la organización Hamás, pues verán limitadas su libertad de movilidad en aquellos países y evitarán, quiero pensar, visitar esos países que son parte del Estatuto de Roma, porque es muy probable que los puedan detener y entregar a la Corte. Cosa distinta será que podrán viajar, como normalmente lo hacen este tipo de personas acusadas por estos crímenes, a territorios de países que no han ratificado el tratado, es decir, que no son parte de la Corte Penal Internacional, porque no existe en principio, por la forma en la que se activó la jurisdicción en este caso, que fue por una remisión que hizo el Estado palestino con otros países, e incluso México en enero de este año le pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigara los crímenes cometidos desde octubre del 2023, lo hizo al lado de Chile. Entonces, por esas formas de activación de la jurisdicción de la Corte, los países que no son parte del estatuto no están obligados a entregar. Cosa distinta que cuando el presidente al-Bashir solicitó, más bien se giraron las órdenes de detención porque la activación de la jurisdicción de la Corte se hizo por el Consejo de Seguridad. Y entonces todos los países de la Organización de las Naciones Unidas tienen una obligación de cooperar con la Corte Penal Internacional, porque el Consejo de Seguridad tiene atribuciones para fomentar y garantizar la paz y seguridad internacional, incluido activar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y dado que ese Consejo de Seguridad genera obligaciones para todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, entonces pues todos los estados debieran entregar al expresidente ahora, al-Bashir, o lo debieron entregar en su momento a la Corte cuando pusieron pie en su territorio, pero porque son diferentes formas de activación de la jurisdicción penal de la Corte. José Antonio, ¿Estados Unidos e Israel forman parte de la Corte? ¿Están adheridos al Estatuto de Roma? Ni Israel, ni Estados Unidos, ni en el caso ruso-ucraniano, Rusia es parte de la Corte Penal Internacional. Desafortunadamente, la mayoría de los estados
que tienen derecho de veto o membresía permanente al Consejo de Seguridad, que es el máximo órgano de Naciones Unidas para garantizar la paz y la seguridad, son miembros de este tratado, de esta Corte. Es decir, ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia son miembros, solamente Reino Unido y Francia lo son. Entonces eso es una cosa que se tendría que enderezar, se tendría claro. Tendrían que comprometerse, si están comprometidos con la paz y la seguridad, comprometerse con todas las instituciones que ayudan y contribuyen a esa paz y seguridad internacionales, como la Corte Penal Internacional lo es. Probablemente no va a pasar nada. Te saluda Jesús Estrada, José Antonio. Por razones políticas dudo que Estados Unidos vaya a intervenir, no solo porque no han ratificado el estatuto, sino por razones políticas. José Antonio, te saludo con gusto y quería preguntarte, a la par, ¿qué relación o cómo podría influir, si es que llega a influir en algo, el otro proceso que está, pero en este caso en la Corte Internacional de Justicia, que es la demanda de Sudáfrica y otros países contra Israel, directamente por el tema de una acusación de genocidio? ¿Cómo podrían transcurrir estos dos procesos en ambas instancias? Bueno, ¿cómo te va, Jesús? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, gracias. Fíjate, nada más, déjame hacer una anotación, un comentario sobre tu primer comentario de la no intervención de Estados Unidos en el asunto. Ojalá que fuera simplemente una no intervención. Lo que estamos viendo es que Estados Unidos quiere intervenir pero precisamente para impedir que la Corte Penal Internacional pueda seguir adelante con la investigación y posible enjuiciamiento, detención de los altos dirigentes del gobierno israelí, y incluso el presidente Biden y su jefe del Departamento de Estado, el secretario de Estado Antony Blinken, han amenazado que van a tomar medidas de sanciones en contra de funcionarios de la Corte que contribuyan a que este asunto prospere. Entonces está activamente Estados Unidos, contrario al estándar que ellos mismos habían promovido en el caso de Rusia y la invasión a Ucrania y los crímenes que se han cometido ahí y la orden de detención de Vladimir Putin, está actuando de una manera completamente contraria. Es decir, Estados Unidos está demostrando que tiene un doble rasero al momento de tratar el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Cuando no son sus amigos, cuando son países que han cometido, altos funcionarios de países que han cometido atrocidades que son incómodos para el gobierno de Estados Unidos, entonces sí que la Corte Penal Internacional funciona. Pero cuando se trata de sus amigos, de sus aliados o de quienes representan sus intereses en diferentes lugares, entonces ahí sí la Corte Penal Internacional no debe intervenir, e incluso amenazó a que sus funcionarios puedan recibir sanciones económicas, impedir sus movimientos migratorios, etcétera, etcétera, bajo la amenaza de Estados Unidos. Entonces, creo que en este sentido sería muy importante que el Estado mexicano no solamente apoye las investigaciones de la Corte, que el presidente de México y la canciller expresen claramente que apoyan la jurisdicción de la Corte, que apoyan el trabajo independiente de sus órganos y que los países no deben de adoptar medidas para buscar limitar la capacidad de la Corte de actuar y mucho menos para afectar su imparcialidad y su independencia. Claro. Y además creo que México tendría que condenar directamente esas amenazas que hace Estados Unidos en contra de funcionarios de la Corte Penal Internacional, porque el Estatuto de Roma y la Corte forman parte del orden jurídico mexicano. El artículo 21 constitucional reconoce que México es parte del Estatuto de Roma y ratificó el tratado. Entonces están atentando contra el buen funcionamiento de un órgano de justicia complementario reconocido por el orden jurídico constitucional mexicano. Entonces está en el mejor interés de México, no solamente por ser un actor relevante en la comunidad internacional y por tener un compromiso supuesto con la justicia internacional y que no haya dobles raseros, sino porque está protegiendo también los intereses del país, el que contemos con un tribunal internacional que va a actuar de manera imparcial e independiente. Perdón por el largo... Está bien. Por el largo comercial de tu comentario inicial. No. Sobre lo segundo, ¿cómo pueden conectarse, interrelacionarse las dos jurisdicciones, la de la Corte Internacional de Justicia con esta demanda que mencionas de Sudáfrica y otros países en contra de Israel por su presunta comisión del crimen, bueno, por su presunta violación a la Convención Internacional
para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que es en donde lo que se busca en la Corte Internacional de Justicia es fincarle responsabilidad al Estado israelí, no a los funcionarios del Estado israelí, como lo está tratando de hacer la Corte Penal Internacional. Y creo que si la Corte Internacional de Justicia fallara en el tiempo que vaya a tardar en contra de Israel y reconozca que en efecto la intención del Estado israelí y el despliegue armado para atacar a las personas en el territorio palestino se dio con esa intencionalidad específica de buscar destruir en todo o en parte a los grupos, al grupo nacional palestino o a un grupo religioso dentro de los palestinos. Si llegara a fallarse que en efecto Israel cometió genocidio o violó la Convención del Genocidio, entonces eso yo creo que le daría mucho más, entre comillas, seguridad, confort a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para poder presentar acusaciones en contra de altos funcionarios del gobierno israelí por haber cometido el delito penal o el crimen internacional de genocidio ante la Corte Penal Internacional. Finalmente, creo que ahí podría, y viceversa. Si decide la Fiscalía de la Corte Penal Internacional presentar una acusación en contra de altos funcionarios israelíes por su presunta comisión del delito de genocidio en los territorios palestinos ocupados, pues eso también generaría algún tipo de influencia, presión o contexto para cuando los jueces de la Corte Internacional de Justicia resuelvan, pues vean que un tribunal internacional que tiene su sede en la misma ciudad está resolviendo o está por resolver o está investigando la presunta comisión del delito de genocidio. Entonces eso podría influir también en la actuación de la Corte Internacional de Justicia. José Antonio Guevara, nos queda prácticamente un minuto. No sé si fuera posible responder en estos 30 segundos esta pregunta muy, muy concreta. ¿Podremos ver detenido a Benjamín Netanyahu y a su ministro de Defensa y a los dirigentes de Hamás a partir de esta decisión de la Corte? Pues yo creo que sí, tenemos muchas posibilidades de que eso suceda. La pregunta es cuándo. Un antecedente importante similar, pero con otro tribunal internacional, fue el caso de Milosevic, el presidente de Serbia, que finalmente, años después, lograron detenerlo y ser llevado ante la justicia de la Corte del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Desafortunadamente no murió en detención y no pudo ser juzgado, pero tardaron años, tardó la justicia internacional y las autoridades serbias particularmente en lograr detenerlo y entregarlo al Tribunal Penal Internacional. Entonces un escenario así es posible, la pregunta es ¿cuándo podremos ver que rindan justicia a estos perpetradores de atrocidad? José Antonio Guevara, te agradecemos enormemente que aceptaras conversar con nosotros para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara y pues si nos permite estamos en contacto contigo, nos ayudas a dilucidar estos temas tan relevantes del escenario internacional. Muchas gracias, José Antonio Guevara. Con mucho gusto, Rubén y Jesús, un abrazo. Igualmente para ti. Hasta luego. José Antonio Guevara del Centro de Investigación de Crímenes Atroces, muy importantes las explicaciones que nos da, y ya les compartiremos en redes sociales la declaración del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Aham Khan, que es muy importante las precisiones. Está ya la declaración completa, se las compartimos en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y volvemos. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.